Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de los medios por los cuales es transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes, pues para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 82. Vamos a leer unos pocos versículos que contiene el Salmo, capítulo 82. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Vamos a orar por un momento. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque grandes son tus bondades y misericordias, Señor, para con nosotros, Señor, tu pueblo escogido, Padre Celestial, lo cual nos escogiste, Señor, con ese amor electivo, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, para alabanza de tu nombre, Señor. Por eso, Padre Celestial, queremos alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de ser alabado en gran manera, Señor. Padre Celestial, apareja nuestras vidas, Señor, apareja nuestras voces, Señor, para que podamos cantar, Señor, de corazón a ese Dios vivo, Padre Celestial, que eres tú, que una vez estuviste muerto, Señor, pero resucitaste, Padre Celestial, en victoria, Señor, para que nosotros también, Señor, lo que vivimos por ti, Señor, podamos morir a las cosas de este mundo, Señor, para vivir para ti, Señor. Padre Celestial, nos encomendamos en tus manos. Toma control y dominio del servicio, Señor, y sea tu nombre glorificado y exaltado, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas y nos encomendamos a ti. Amén. Bueno, vamos a cantar unas alabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor, y para los que quieran tienen sus himnarios, cerca de ti, Señor, página 10. Gloria a Dios, queremos estar cerca de Él. Gloria a Dios. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobre ser. Llenad mi pobre ser, limpiad mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos, pasos
inciertos doy. El sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Feliz veré, día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de el nombre del Señor. Bendito y alabado sea su santo nombre. Vamos a cantar unos coritos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Cantad a Jehová un cántico nuevo. Gloria a Dios. Cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos a Jehová. Cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz y aplaudid, cantemos salmos a Jehová. Aleluya, 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 loa a Dios. Aleluya, 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 loa a Dios. Load a Dios, aleluya, load a Dios, aleluya, load a Dios, aleluya, load a Dios. Aleluya, 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 load a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 load a Dios. Load a Dios, aleluya, load a Dios, aleluya, load a Dios, aleluya, load a Dios. Gloria a Dios, amén, bendito y glorificado sea su santo nombre. Vamos a orar. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, oh Dios, porque tú eres bueno y misericordioso, porque tú eres grande y poderoso, Señor, porque tú nos das voz para
hablar, Señor, voz para cantar y alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, porque solo tú eres digno de la alabanza de tu pueblo, Señor, porque tú nos aparejaste para hacer esto. Tú nos aparejaste, Señor, para ser criaturas, Padre Celestial, que alaben a su Creador en espíritu y en verdad. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Somos esos redimidos, somos esos, aquellos a quienes tú llamaste, Señor, para que alabemos tu nombre, Señor. Por eso, Señor, te agradecemos, Señor, porque tú no eres aquel, Señor, que no sabe dar buena dádiva, Señor, a tus hijos, Señor, sino que tú das más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso te pedimos, Señor, en esta hora, que si alguno está enfermo, que reciba sanidad, que si alguno está necesitado de cualquier cosa, seas tú en esta hora, Señor, proveyendo, Señor, conforme a la necesidad de cada uno, Señor, y que donde quiera que estén mis hermanos, puedan, Señor, ver tu gloria manifiesta en su medio, Señor, para la alabanza de tu nombre, Señor. Padre Celestial, bendice la palabra que ha de ser traída, Señor, sea tu nombre, Señor, exaltado y glorificado, Señor. Padre Celestial, a escuchar esa palabra tuya revelada, Señor, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga. Mi nombre es Ronnie Mejía. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer Barquisimeto en Venezuela. Tengo 45 años y la intención de esta grabación es contarles cómo el Señor me llamó a servirle, cómo abrió mis ojos a la luz de su amor. Tenía alrededor de 8 o 9 años. Era una niña cuando mis padres llegaron al Señor. De allí en adelante comencé a recibir instrucción de la palabra de Dios por medio de mis padres, de las predicaciones acá en la iglesia, y también asistí a las clases bíblicas que las teníamos semanales, y allí pues entonces fui conociendo la palabra del Señor. Sin embargo, cuando llegué a la adolescencia, me aparté del Señor. Tomé decisiones equivocadas, mi vida se basó en el error o era errática a medida que avanzaba. Sin embargo, no despertaba, seguía en una vida de pecado, en la abominación que trae el mundo. En el 2019, en abril del 2019, sufrí una pérdida familiar, la cual me hizo sentir muy mal, me hizo pensar en muchas cosas. Sentí que mi vida caía por un precipicio y que no tenía fondo, no terminaba de caer. Me diagnosticaron depresión por duelo. Pasé un tiempo bien complicado a nivel sentimental, espiritual, porque todo era muy confuso. Sentía que estaba enferma, tenía síntomas de todo. Sin embargo, iba al médico y no tenía nada, o sea, médicamente no tenía nada. Solamente eran síntomas que presentaba en mi mente, o era ese proceso que estaba viviendo en ese momento y mi cuerpo pensaba que estaba enfermo. En realidad no lo estaba. Pasaron unos meses y comencé a sentir la inquietud de volver a asistir a la iglesia.
como visita los domingos en la mañana. Comencé a venir a asistir con mis 2 hijos y ocasionalmente mi esposo me acompañaba. Y yo sentía sentada allí que cada predicación, cada alabanza, cada oración era el Señor hablándome, era que eso era para mí, era lo que yo sentía. Pero yo me resistía y pensaba, no puede ser. Y el enemigo pues siempre poniendo en mi mente que no, pues que eso no era para mí, que iba a ser yo aquí, cómo iba a cambiar mi vida, o sea, iba a dejar todo, mis amistades, iba a cambiar la forma de vestir, que me iba a ver fea o que tal vez me iban a rechazar, y todo eso me hacía pensar. Un día, fue un domingo en la mañana, estando sentada escuchando la predicación, al final un joven se pasa adelante y expresa su deseo de reconciliarse con el Señor. Y estábamos todos de pie orando y yo sentía una voz, alguien que me decía, tienes que pasar. Todo mi cuerpo comenzó a temblar, desde los pies, las manos, todo, no podía controlarlo y el llanto tampoco lo podía controlar. Y entonces era eso, yo me resistí por unos momentos y al final cedí y pasé. Ese mismo día me reconcilié con el Señor. Mi vida comenzó a cambiar. Sentí la paz que necesitaba en ese momento. Vine rendida, sin fuerzas, y Él me dio fuerzas nuevas. Y como dice la palabra, muchos son los males del justo, mas de todo ellos los librará Jehová. Tenía unos meses asistiendo a la iglesia, ya me había reconciliado con el Señor, hacía alrededor de 3 meses. Y un domingo también hubo una predicación donde el Señor nos hablaba de las enfermedades hereditarias, ¿verdad? Que son espíritus que están de generación en generación en las familias. Se arraigan de alguna manera hasta que llega el momento donde un miembro de la familia tiene que pararse ante el enemigo y hacerle frente y decirle hasta ahí llega tu reinado, ¿verdad? En esta familia. Y al final nuestro pastor hace un llamado para si había alguno presente que tuviera en su familia esta experiencia de enfermedades generacionales. Y era ese mi caso. En mi familia, por parte de padre, siempre ha habido ese espíritu de enfermedad llamado hipertensión. Lo sufrieron mis abuelos, lo sufrió mis padres, mis tíos, y la mayoría de los fallecimientos en esta familia ha sido por problemas del corazón e hipertensión. Yo misma fui diagnosticada a los 25 años con hipertensión arterial. Años más tarde, haciéndome estudios, diferentes tipos de estudios, porque los médicos no hallaban cuál era el origen de esa enfermedad en mí, porque comencé a padecerla desde muy joven y ellos no se explicaban el por qué.
Ese día tomé la decisión de pararme por mi familia. Y yo pasé adelante y tomé esa decisión de creer, de creer que el Señor iba a hacer la obra en mí y en mi familia. Porque ya eran varias generaciones, ¿verdad?, con este padecimiento. Ese día oraron por mí en representación de mi familia y yo creí desde ese momento que el Señor me había liberado de ese espíritu. De eso han pasado unos 18 meses más o menos y yo siento que fui liberada en ese momento de ese espíritu de hipertensión. No necesité más medicamentos y para la gloria del Señor yo estoy sana. Con todo esto puedo concluir que la mejor decisión que he tomado es seguir y servir al Señor. Él sanó mi cuerpo, me libró de mis angustias y llenó mi vida de paz. Mi sugerencia para todo el que escuche este testimonio es que si escucharas la voz del Señor hoy, no endurezcas tu corazón. El Señor les bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje El Espíritu de la Palabra. Gloria al Señor. Una vez más le damos gracias al Señor por estar frente a estas cámaras y frente a ustedes que nos están escuchando para llevarle la palabra de Dios bendita, que es la que salva al hombre, que es lo salva, lo sana y también llega hasta su alma y puede salvarlo también porque Él es Dios, el Dios Todopoderoso que envió su palabra para que nosotros creyéramos en Él y esa palabra pues es un espíritu porque la Biblia dice las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces si es un espíritu y es vida, no es palabra de cualquiera, es palabra que Él habló y Él la unge con su espíritu, entonces esa palabra se llega a materializar, se llega a hacer realidad en la vida. Por eso Pablo dice que somos cartas leídas de todos los hombres, porque usted es palabra de Dios, y si usted es palabra de Dios, entonces usted es un atributo de Dios, usted es un pensamiento de Dios manifestado en este tiempo, para hacer notoria las obras de Jehová. Entonces, le damos gracias al Señor por estar frente a estas cámaras y frente a ustedes, para que hablemos de la palabra de Dios y no de ningún hombre, porque yo puedo hablar palabras mías, pero ¿cómo las bendigo yo? Yo puedo hablarle a usted y decirle, yo me comprometo con usted, ¿verdad?, a ir mañana a tal hora para que hablemos de negocio o de cualquier cosa, ¿verdad? Pero a mí me puede pasar algo y yo no puedo cumplir con mi palabra. Pero cuando la Biblia dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, ya es algo sobrenatural, ya es un Dios que puede hablar y Él hace que el espíritu vivifique su palabra. Entonces usted la puede ver con sus ojos, usted la puede sentir en su cuerpo, si la cree. Por eso es que estamos hablando de un Dios que el Espíritu vivifica. Y donde está el Espíritu está su palabra. Entonces, y donde está su palabra está el Espíritu, porque es uno solo, ¿verdad? No estamos hablando de dos dioses, sino estamos hablando del único Dios verdadero que siempre ha existido. Elohim, el autoexistente, el que siempre ha existido. Entonces vamos a hablar, ¿verdad?, un poquito sobre lo que es el espíritu y de la palabra, el espíritu de la palabra. Entonces le damos gracias al Señor porque Él envió su palabra, por eso es que Él conocía a nuestro enemigo y Él nos envió un arma tan poderosa
que puede destruir al enemigo, porque él le dijo allá, escrito está. Ahí desplumó el Señor al diablo cuando él citó la palabra, y la palabra hizo efecto, y el diablo tiene que quedarse callado, porque cuando usted es el ungido o un ungido de Dios, usted es un pequeño Mesías, porque eso es lo que significa Cristo, vea, el ungido de Dios. Por eso el diablo tiene que respetar cuando Dios unge a un hombre para una comisión. El diablo tiene que respetar eso, porque eso está ungido para cumplir lo que Dios le ha dicho que haga. Entonces queremos, ¿verdad?, comenzar leyendo en el nombre del Señor Jesucristo el libro de Juan, el capítulo 1. Vamos a leerlo hasta donde Dios, ¿verdad?, nos dirige aquí, para que entonces entremos en el tema, el espíritu de la palabra. Gracias al Señor por ustedes que están atentos, ¿verdad?, a la palabra de Dios, porque recuerde que Él dijo, será predicado este evangelio a todas las naciones. Y cuando está hablando a todas las naciones, está hablando a todas las criaturas, a toda la gente. Y cuando está hablando de este evangelio, es el evangelio que Él predicó. El evangelio que Él le mostró a los apóstoles que tenían que doctrinar a su pueblo. Ese es el evangelio, no es el evangelio híbrido que pueden tener los hombres para que la palabra de Dios, ¿verdad?, no sea efectiva, o sea, la hacen nula hacia los hijos de Dios. Y por eso Dios va a venir entonces a reclamar o a exigir a aquellos que predican su palabra, ¿qué fue lo que predicaron? Predicaron una palabra híbrida, entonces predicaron muerte, porque la hibridez causa muerte. Bien, sin más preámbulos, vamos entonces a leer el libro de Juan, el capítulo 1. Dice la palabra del Señor así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. O sea que la gente iba a creer a la luz, porque Juan estaba predicando de la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, un nacimiento sobrenatural. Porque el natural es de sangre y carne, pero el sobrenatural no es de voluntad de carne, sino de Dios. O sea, un engendro del Espíritu de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio
de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, el Verbo se hizo carne para que nosotros le conociéramos sus características, para que nosotros conozcamos cómo es Él, para que conozcamos cómo es su justicia, para que conozcamos cómo es su amor, para que conozcamos lo bueno y misericordioso que es, pero también para que conozcamos su justicia. Cuando Él tiene que hacer justicia, la hace. Entonces, le damos gracias al Señor y continuamos. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén a sacerdotes y levitas para que preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas tú, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día Juan vio a Jesús, que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua, aquel que dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Dios bendiga su santa y divina palabra, y Dios en su gracia pueda tener misericordia de nosotros y revelarnos su palabra en esta hora. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, escrita, Señor, por inspiración de tu Espíritu Santo. Gracias te damos por esta hora cuando podemos, Señor, inclinar nuestros rostros y buscar tu presencia, tu ayuda, tu guianza, porque tú eres el intérprete de tu palabra. Nosotros podemos abrir esta escritura, esta Biblia con nuestras manos, pero tú eres el que la abres en nuestros corazones para que sepamos por revelación, Señor, lo que tú quieres que nosotros conozcamos y sepamos en esta hora tan decisiva en la cual la humanidad está viviendo. Señor, ten misericordia de aquellos que oyen esta palabra.
y que ellos puedan darse de cuenta que lo que hemos leído, Señor, tú lo vindicaste con tu Espíritu Santo, haciendo notoria en aquella época que la palabra, el Espíritu siempre viene es a donde está la palabra. Allí estaba la palabra hecha carne y tú la vindicaste con tu Espíritu Santo. Gracias te damos. Hoy es lo mismo. Hay hombres y mujeres aquí en la tierra que son atributos de ese gran Dios poderoso que un día nos engendró con su Espíritu Santo. Y hoy hay hombres aquí en la tierra engendrados por tu Espíritu, Señor. Allí es donde viene tu palabra a ser vindicada. O tu Espíritu a donde está tu palabra para vindicar que lo que tú has hablado, Señor, no puede caer en tierra. Ábrenos tu palabra y se ha hecho, Señor, conforme a tú lo has prometido en esta hora, que esta palabra, Señor, iría a las naciones y que las obras que tú harías, las naciones sabrán que tú eres Dios, porque tú vas a vindicar tu palabra. Gracias. Ahora, Señor, mira los corazones que están atentos a tu palabra. Ten misericordia y ábreles sus sentidos espirituales y que ellos puedan ver, Señor, que es tu Espíritu, Señor, el que revela tu palabra tan importante para esta hora tan decisiva en la cual estamos viviendo. Sea así como te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno es el Señor cuando podemos abrir su palabra y Él la puede vindicar con su Espíritu a través de obras sobrenaturales. Y usted puede estar sentado allí inválido, puede estar sentado con un cáncer, puede estar también sentado ahí con mucho pecado en su corazón, pero si usted le cree a Dios, Él puede llegar a su vida y hacer una reconciliación con usted y su espíritu. Porque Él dejó el ministerio de la reconciliación al hombre para que nosotros reconciliáramos al hombre con Dios. Así como Él cuando vino en carne, estaba reconciliando al mundo así consigo mismo, porque Él era Dios. Y Él no abandonó al hombre, sino el hombre fue el que abandonó a Dios. Por lo tanto, el hombre tiene que tener una reconciliación con su Creador, porque Él fue su Creador, lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, nosotros vemos lo que dice Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y Juan 1:14 dice, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces, sencillamente, fue una manifestación de ese gran Dios todopoderoso aquí, vestirse de carne, para que usted y yo lo conociéramos y disfrutáramos de su redención, o de su redención cuando Él fue a la cruz. Tenía que vestirse de carne para entonces dar su vida por usted y por mí, porque Él como Dios es espíritu, Él no puede morir. Pero sí entonces, ¿verdad? Se vistió de carne para Él entonces venir y darse a conocer a través de esa vestidura de carne que Él en su gracia proveyó Dios para que nosotros lo conociéramos, y Él llega a su vida para para salvarlo a usted y salvarme a mí. Le damos gracias al Señor. Disculpe. Entonces el Señor en su misericordia está hoy, ¿verdad?, hablándote a ti, hablándome a mí, para que conozcamos entonces que el sacrificio que Él hizo en la cruz de Calvario no fue en vano, porque su palabra no puede caer en tierra. Aquí vemos como le preguntaron a Juan que quién era, que si era el profeta. En realidad Él no era el profeta, Él era un profeta, pero no era el profeta del cual ellos estaban preguntando. Y el profeta era ese que venía después de Él.
Entonces dijo el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, mantenga eso en su mente mientras ¿verdad? Hablamos sobre este espíritu de la palabra. Y en este mundo material tangible, la palabra de Dios es el símbolo natural del espíritu. Repito, en este mundo material tangible, la palabra de Dios es el símbolo natural del espíritu. Lo que podemos ver de Dios con nuestros ojos naturales es su palabra. Lo que podemos ver con nuestros ojos es su palabra. Ella es el punto de contacto entre el Espíritu de Dios y el creyente. Para entrar en el Espíritu hay que seguir las instrucciones de la palabra por la inspiración del mismo Espíritu. Dijo Juan, la palabra, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces no son dos, sino uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sencillamente, allí estaba el Padre, ¿verdad? Vestido de carne, como un atributo a su Hijo, para que el mundo lo conociera a Él. Y la palabra es Dios, el Espíritu es Dios, y ambos son uno solo y lo mismo. Dios es Espíritu. Así que esta palabra, la Biblia, es Dios en forma de letras. Y si usted dice que conoce a Dios fuera de su palabra, entonces está engañado, porque Él y la palabra son lo mismo. Por eso donde quiera que esté la palabra, ahí está el espíritu de la palabra. Él es la palabra donde habita la plenitud de Dios. El Dios que escribió la Biblia vive en ella y confirma su palabra. La confirma porque Él es infalible, y si usted permanece infiel, Él es fiel en lo que ha dicho, en su palabra. Por eso ese es un gran Dios, sobrenatural y lleno de amor, cuando vemos que Él es fiel a su palabra. El poder de Dios está asociado a su palabra. Cielo y tierra pasarán, dijo Él, mas mis palabras no pasarán. Un hombre dijo, el profeta, Dios está en su iglesia, y el profeta dijo, no, Señor, Dios está en su palabra. No está en su iglesia, está en su palabra. Entonces, si usted tiene la palabra y usted es un hombre que vive la palabra, pues Dios está con usted. Moisés le recordó al pueblo de Israel lo que pasó cuando las tablas de la ley fueron dadas por Dios. Allá en el desierto, la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo de reunión y de la columna de fuego. Estaba de noche sobre él. Ahí está en Éxodo 40:38 y dice, ¿qué había dentro del tabernáculo? Allí estaba el arca del pacto con las tablas de la ley, o sea, la palabra de Dios para la edad de Moisés. Allí estaba en letras. Él dijo, y habló Jehová con vosotros, que en medio del fuego oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura disteis o visteis. En Deuteronomio 4:12 dice esto, confirmando que Dios siempre ha sido y será el espíritu de la palabra. Solamente oyeron la palabra. El único espíritu real y verdadero que puede recibir esta palabra es el Espíritu Santo, porque Él es el inspirador y dador de ella en todas las edades y desde la eternidad. Sigamos la trayectoria entonces del espíritu de la palabra, ya que donde quiera que la palabra esté, allí está el espíritu de la palabra de Dios. Esté atento, ¿verdad? Esté atento a lo que estamos leyendo, porque eso es lo que dice la palabra. Allí está el espíritu de la palabra, donde quiera que está la palabra. Ahora, detengamos un momentico aquí, ¿verdad? Paremos un momentico aquí y vamos a reflexionar algo. Si yo no predico la palabra tal cual y como Él escribió, ¿estará el Espíritu allí?
Si usted predica la palabra y le agrega y le quita, ¿estará el Espíritu allí? No está. Porque Él es donde está su palabra, mas no la palabra que el hombre ha hibridado, que fue la palabra de Él. Allí no está el Espíritu. Por eso es que muchas veces el hombre creyendo y poniendo pensamientos y agregándole a la palabra de Dios, puede orar y puede brincar y puede saltar, pero ahí no va a responder Dios. Porque Dios es donde está la palabra como Él la inspiró, mas no con ninguna mezcla. Por eso usted puede brincar y saltar, puede ayunar y hacer lo que quiera, pero ahí no habrá respuesta del Espíritu, porque la palabra está hibridada. Y si está hibridada, allí hay muerte, allí no hay vida. Y Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, fíjese, cuando se edificó el templo de Salomón, el arca del pacto con las tablas de la ley en su interior fue colocada en el lugar santísimo y allí estaba la chequina de Jehová. Allí estaba su presencia viviente allí en ese sitio. Eso muestra claramente que Dios y su palabra son inseparables. Entonces, vamos a hablar cómo es el hombre. ¿Cómo se separa usted de su palabra? No puede, porque usted habló y su palabra es usted mismo. Entonces, ¿cómo mido yo a un hombre? Por lo que habla su palabra. Usted no ve que hay gente que señala al otro, ese caballo es un embustero. ¿Por qué? Porque él habla embustes y dice mentiras. Entonces él es señalado y usted es conforme a lo que usted es, a lo que usted habla. Entonces, si usted es un hombre que le gusta engañar a los demás, también pues entonces lo señalan como un engañador. Eso es lo que es el hombre. Dios y su palabra, también Dios se mide por su palabra, porque Él cuando habla y usted la cree y usted vive la palabra, Él está obligado por su palabra a cumplir entonces lo que Él ha dicho. Por eso es que cuando usted está enfermo y usted confiesa en sus labios que Jehová es su sanador, y que usted confiesa, ¿verdad?, que Él es su sanador, este cuerpo está obligado por lo que usted confiesa a quitar las cosas que tiene encima de enfermedad. Entonces usted es sano, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Entonces allí lo que está en su corazón, entonces allí tiene que salir por los labios. Entonces la palabra de Dios se cumple, lo que Él dice es así. Este cuerpo obedecerá a la confesión de sus labios. Entonces eso es lo que es la bendita palabra de Dios, esa palabra eterna de la cual estamos hablando. Entonces, allá en el desierto, la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo de reunión y la columna de fuego, y estaba de noche sobre él. Entonces, el único espíritu real y verdadero que puede recibir esta palabra es el Espíritu Santo, porque Él es el inspirador y dador de ella en todas las edades y desde la eternidad. Entonces, fíjese, cuando se edificó el templo de Salomón, el arca del pacto con las tablas de la ley en su interior fue colocada en el lugar santísimo y allí estaba la chequina de Jehová, su presencia viviente estaba allí. Eso muestra claramente que Dios y su palabra son inseparables. No son dos, sino uno solo. Luego, un día la palabra cambió de templo y vino a un templo humano llamado Jesucristo, porque el Verbo se hizo carne y de nuevo el Espíritu se movió en la escena y confirmó que la palabra es su lugar de habitación. Él dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco en morar. La manifestación perfecta del Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios. No es de la palabra que usted puede tomar la palabra de Dios y agregarle o quitarle. No, eso, ahí hay muerte, ahí no hay
algo original y puro si usted le agrega o le quita. Que lamentablemente hoy es el día de la gran apostasía que hay en el mundo llamado cristiano, porque han cambiado de fe. Eso es lo que significa apostasía. Porque nosotros tenemos que creer lo que Dios dijo desde el principio, lo que Él habló en el principio, Él y los apóstoles y los grandes hombres que Dios levantó para que usted y yo siguiéramos y levantáramos entonces nuestra fe hoy, porque Él prometió una restauración a través de Malaquías 4 y dijo que Él iba a restaurar la fe de los padres a los hijos. Entonces, esa fe tiene que estar ahora mismo en acción, esa fe tiene que estar ahora mismo aquí en la tierra, hombres y mujeres que recibirán ese mensaje de esa restauración que viene sobre su vida. Ahora recuerden, esa fe será restaurada porque eso fue, somos o éramos hombres caídos y ya el Señor nos ha levantado a su presencia trayendo la restauración, o ese hombre caído, ya ese hombre ha sido restaurado a la posición original en la cual Dios prometió que lo iba a traer. ¿Cuál es ese hombre original? Vamos al Génesis y usted se busca en el capítulo allí, en el capítulo creo que sí, 2 o 3, y dice que Él le dio esa autoridad al hombre aquí en la tierra y le dijo, cuando Él creó las tierras, dijo, enseñoréense, subyúguenla, y ustedes van a estar allí como unos pequeños dioses. Él le dio autoridad al hombre aquí en la tierra para que fuera un pequeño Dios. Ese es el hombre que Dios está restaurando a su posición original. Por eso usted verá con sus ojos más tarde, a medida que va avanzando Dios en su iglesia, restaurándola, usted verá cosas sobrenaturales que Dios va a hacer para su gloria y su honra, y todas las naciones conocerán que Él es Dios. La incredulidad, eso no tiene nada que ver. Dios va a hacer lo que va a hacer a pesar de los incrédulos, a pesar de los ateos, a pesar de todo lo que hay en la oposición a su palabra. Él hará lo que va a hacer y las naciones conocerán que Él es Dios. Esa es la razón por la que Dios se manifestó tan perfectamente en Jesús. Porque Él era la palabra, y Él y la palabra eran uno y lo mismo, y Jesús era la palabra manifestada ayer. Pero hoy hay otra manifestación de la palabra aquí en la tierra. Y así como no le creyeron a Jesús, hoy también será lo mismo. No le creerán muchos que Dios está aquí en la tierra en una palabra manifestada que Él ha hablado. Porque si estamos hablando de un hijo que se manifestó allá, estamos hablando ahora de hijos que se manifestarán en esta tierra, en este tiempo, y esos son pensamientos de Dios materializados, hechos carne aquí en esta tierra. Porque recuerde que nosotros somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Nosotros hemos venido con un nacimiento que no debiera ser hecho por el sexo, pero tenemos un nacimiento sobrenatural a través del bautismo del Espíritu Santo, un nuevo nacimiento. Entonces, ese nuevo nacimiento solamente vendrán para aquellos, ¿verdad?, que han sido redimidos con la sangre del Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo es el Espíritu de la palabra y viene a la escena por causa de la palabra. Dios dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y ahora tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fue una promesa y usted ve que Dios la cumplió. Y Josué obtuvo victoria porque él le creyó a Dios y él creyó lo que la palabra de Dios había dicho y él obtuvo victoria hasta los 85 años y él quiso seguir peleando y tenía fuerza para seguir peleando.
pero hasta allí, ¿verdad? Dios lo sostuvo. Él viene para manifestar y vindicar las promesas de Dios. Él es la unción que vindica la palabra de la edad, trayéndola a realidad, trayéndola a que usted la conozca y la vea con sus propios ojos. Ejemplo, podemos decir, yo soy Jehová, tu Salvador. Vindicará su palabra Dios cuando usted lo acepta como su único y suficiente Salvador, cuando usted llena los requisitos que exige Dios para él salvarlo. ¿Vindicará su palabra? Sí, Señor. Sí la vindica. ¿Cómo la vindica? Cuando usted sigue los pasos y sigue los requisitos que Él demanda, y entonces ahí vienen los 3 pasos y usted es lleno de la vida de Dios. Allí está la vindicación de Dios en su palabra. Entonces, Él viene para manifestar y vindicar las promesas de Dios. ¿Conoce usted muchas promesas de Dios que están vindicadas, o sea, que están en la Biblia prometidas para aquellos que le creen? Entonces, Dios se ve obligado por su palabra, entonces, a vindicar su palabra cuando usted le cree y llena los requisitos que Él exige para que usted sea un verdadero creyente. Él viene para manifestar entonces eso. Entonces, recuerde que el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Él la inspira y luego viene a confirmarla. Eso está de por sí en esta hora aquí en la tierra. Si usted quiere probar eso y usted está enfermo, usted le cree a Dios que Él vindica su palabra cuando usted le cree, porque Él dijo, yo soy Jehová tu sanador. Yo soy el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de faraón de misericordias. Tú quieres que Dios te confirme eso, simplemente créele a Dios y al final podemos orar por ti. Eso no tiene nada que ver la enfermedad que sea. Para Dios nada es imposible. Dios vindicó su palabra hecha carne aquí, ungiéndola con su espíritu, y Él le dio vista a los ciegos. Él salvó a aquel pecador que estaba perdido en pecados. Él sacó los demonios de aquel hombre del Gadareno. Él puso a caminar hombres que estaban tullidos, enfermos. Él le dio vista a los ciegos y agarró 2 pelotitas de barro y se las puso a aquel en los ojos y le dio la vista. ¿De dónde somos nosotros? De la tierra. Pues Él agarró tierra, se la puso en los ojos, demostrando que Él era el creador de todas las cosas. Ahora, estamos hablando en serio, estamos hablando de un Dios que promete hacer lo que Él dice cuando usted le cree. Simplemente probemos al final del culto o al finalizar, usted tiene una enfermedad y oramos por usted. No es que se va a salvar, porque usted es por la fe que usted tiene en lo que Dios ha dicho. Porque su palabra no puede caer en tierra. Esa palabra vindica su espíritu y la hace realidad cuando usted tiene suficiente fe para creerle al Creador de todas las cosas y el autor y consumador de todo. Recuerde que el Espíritu Santo es el autor de la palabra. El Espíritu Santo viene sobre la porción de la palabra que Dios ha asignado para la edad. Para esta edad Dios ha asignado la porción de su palabra. Él ha tenido un programa para hoy. Fuera de ese programa, está fuera de la palabra y Dios no puede vindicar ese programa del hombre que ha establecido el hombre, porque el hombre es 0 a la izquierda delante de Dios. Dios vindica es lo que Él ha dicho y Él ha vindicado un ministerio de 5 hombres y ha vindicado también los dones del Espíritu en la iglesia para llevar a su iglesia a un orden perfecto, porque el Espíritu es el que es perfecto y Él es el que puede llevarte a perfección a ti a través de su palabra. Entonces, Él vindica cada edad el mensaje correcto. Él lo vindica con su Espíritu para que la gente vea que Dios habla en serio y Él cuando promete algo, Él lo cumple. Entonces el Espíritu Santo vindicó a María
que el mensaje que ella había recibido del ángel estaba perfectamente correcto. ¿Cómo lo vindicó? Cuando hubo la criaturita naciendo allí y ella siendo una virgen. El Espíritu Santo se movió sobre la porción de la palabra que estaba en ella. Qué precioso es el Señor. Oh, si la gente conociera las características y la forma, cómo es que actúa Dios para que usted le crea. Él busca obrar con cosas sobrenaturales para llamarle la atención a usted. Él le puede quitar a un cáncer a usted que tenga ahora mismo para llamarle la atención a usted, para inquietarlo, para que usted sepa que ningún médico en este mundo puede sanar eso, pero Dios sí lo puede sanar. Entonces, Él le llama la atención a usted con esas cosas sobrenaturales para que usted le crea a Él. Para eso Él lo hace. Y aun antes de recibir la visitación del ángel, ella estaba meditando sobre la Escritura. ¿Qué significará Isaías 9:6? Estaba ella meditando. Y sepa que cuando usted está meditando o hablando de Él, hablando de la palabra, está creando una atmósfera a su alrededor. ¿Qué dijo el Señor? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, mire la combinación tan perfecta. Si permanecéis en mí, ¿en quién? En la palabra hecha carne, en ese Dios todopoderoso que se hizo carne aquí en la tierra. Y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Ahora un punto muy importante, ¿verdad? Si mis palabras permanecen en vosotros, no las palabras que alguien diga, no la palabra que yo diga, sino la palabra que Él dijo, permanece en usted, esa palabra entonces lo llevará a ser uno con Él. Entonces usted va a pedir, ¿verdad?, lo que el Espíritu le dice que pida, mas no lo que usted quiera pedir, porque la combinación es tan perfecta. Si permaneces en mí, mis palabras en vosotros, pidan lo que ustedes quieran y lo será hecho. ¿Vio cómo Dios es tan perfecto? Entonces, si usted es uno con Dios, usted va a pedir es lo que Dios quiere que usted pida. Entonces, eso fue lo que pasó el día de Pentecostés. Ahí estaban 120 hombres y mujeres sembrados de la palabra pura, sin mezcla, y el Espíritu Santo vino a vivificar la palabra que estaba en ellos. No había levadura en ellos, no había contaminación en ellos. Ellos estaban en un solo pensamiento, en un solo sentir, y allí estaban ellos uno con Dios. Eso es lo que Dios ha hecho todo el tiempo, moverse sobre su palabra, no la palabra de ningún teólogo, no la palabra de ningún psicólogo, que eso es bueno, que usted haya estudiado, pero cuando usted pone esos estudios en las manos de Dios, usted entonces respeta la palabra de Dios y pone la psicología en su lugar, y pone la teología en su lugar, y pone la palabra de Dios donde le corresponde. Entonces allí usted no va a mezclar una cosa con la otra, porque estamos hablando de un Dios puro que tiene su palabra sin mezcla y sin hibridación. Eso fue lo que pasó entonces el día de Pentecostés. Allí estaban 120 hombres y mujeres sembrados de la palabra pura. Estaba sin mezcla, estaba solamente con lo que Dios había dicho, y entonces ellos hicieron lo que Dios había dicho y Dios le concedió la promesa que Él había prometido. Y esperen allá hasta que baje un poder de lo alto. Y ellos esperaron, 120 esperaron, los demás se fueron, y los que esperaron, pues Dios, por su promesa, les dio a ellos lo que había prometido. Entonces los discípulos, los portadores de la palabra, salieron y predicaron la palabra en todas partes. ¿Y qué pasaba? El Señor confirmaba la palabra con las señales que le seguían. El Espíritu moviéndose sobre la palabra. Es tan importante que usted, mi hermano y mi hermana,
y amigo, conozca lo que estamos hablando, porque es tan importante y es tan bueno recibir una respuesta de Dios cuando nosotros cumplimos con los requisitos que Él exige para que podamos tener consagración, comunión con Él. Si no, no. No puede tener comunión usted con Él si usted no llena los requisitos que Dios exige para que usted sea uno con Él. Entonces la palabra de Dios es la transportadora del germen de vida, que es el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la transportadora, la que lo lleva a usted a recibir el Espíritu Santo, porque donde está la palabra, pues sencillamente está el Espíritu de Dios. Entonces la palabra actúa como el cable conductor del Espíritu Santo. Ella es la que conduce al Espíritu Santo allá a donde usted, ¿verdad?, quiere recibirlo. Eso es tan importante, mi hermano, lo que estamos viendo y leyendo, porque Él y Dios, el Espíritu y Dios, son una sola cosa. Entonces, fíjese lo que pasó en la casa de Cornelio, dice la Biblia, y mientras Pedro aún hablaba, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Ve usted? El Espíritu salió de la palabra y cayó sobre todos los que oían la palabra. Recuerde el punto importante. Cuando estamos hablando de oían la palabra, estamos hablando de la palabra sin mezcla, que la palabra estaba siendo hablada por aquellos hombres que tenían el Espíritu Santo, mas no era híbrida, sino pura, tal cual y como Dios la puso. Por eso, ¿verdad?, a la palabra no se le puede añadir levadura, porque daña todo el cuerpo. Daña, contamina, porque eso es lo que hace la levadura. Contamina el pan, lo esponja, lo pone, ¿verdad?, algo muy hermoso, pero eso es pura levadura. Entonces, ese es el gran secreto de Dios y que la mayoría desconoce, el movimiento del Espíritu de Dios. Y por eso muchas veces son emociones que el hombre tiene en la carne y no reciben la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque entonces no conocen, ¿verdad?, el movimiento del Espíritu de Dios, cómo es que Dios obra a través de su Espíritu. Ese es el gran secreto, ese es el gran secreto. El movimiento del Espíritu de Dios no lo conocen, por eso muchas veces se van tras emociones, se van tras señales y tantas cosas que esos pueden ser imitados. Pero cuando viene la palabra y su Espíritu, Dios vindica su palabra. Por eso es que la predicación del Evangelio trae al Espíritu Santo sobre la iglesia. No es la personalidad del individuo, es la palabra en el individuo. Entonces, eso es lo que trae entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sobre la iglesia. Si hay una iglesia, ¿verdad?, donde se descree la palabra, donde no se predica la palabra que se predicó al principio, sino una palabra mezclada, una palabra contaminada, allí no hay respuestas de Dios. Pueden haber emociones, pueden haber, ¿verdad?, cosas carnales, pero nada sobrenatural, porque no está la palabra de Dios correctamente como se dio al principio. Dios viene sobre usted por causa de la palabra que está en usted, no por su yo, no porque usted es alguien, no porque usted haya sido un hombre que haya estudiado, ¿verdad?, que eso es bueno, eso no es malo, no estamos de acuerdo con el analfabetismo, pero Dios no necesita letras de hombres Él lo que necesita es un hombre que sea lleno del Espíritu Santo para entonces, ¿verdad?, darse a conocer al mundo y saber, ¿verdad?, lo que Dios quiere que usted sepa. Ahora, ¿por qué es el hombre escritural a quien Dios viene? Al que vive la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué es al hombre escritural a quien Dios viene? Al que la palabra, al que vive la palabra, al que se esfuerza, ¿verdad?, y vive la palabra de Dios.
porque es al hombre escritural a quien Dios viene, al que vive la palabra. El espíritu de la palabra no se mueve sobre credos, sobre dogmas, sobre tradiciones, sobre mandamientos de hombres, legalismos. Descartamos eso. Eso es algo muerto. La palabra, al ser mezclada con ideas de hombre, queda sin efecto. Por eso el Señor le dijo a aquellos religiosos en su día: ustedes han quebrantado la palabra de Dios, la han dejado sin efecto para mis hijos, y por eso es que ellos no consiguen la promesa o no tienen respuesta de la promesa, porque ustedes le han dado la palabra, ¿verdad?, como no es. Le han dado la palabra falsa, le han dado la palabra correctamente como es. Por eso ustedes han quebrantado la palabra de Dios, la han hecho nula para mis hijos, y eso tiene un castigo. Porque en Ezequiel dice: ¡ay de los pastores que no les dieron el alimento correcto a mis ovejas! Es lo que muchos predicadores hacen. Enseñan de sus Biblias, pero niegan el mensaje de Dios para la hora donde Dios se está moviendo. Porque Dios se mueve en cada edad. Y esta edad, Dios se está moviendo según su programa que Él ha hecho, según los requisitos que Él ha exigido para tu tiempo. Porque estamos en otra edad. No estamos en la edad de Éfeso, ni en la edad de Pérgamo, ni en otra edad. Estamos en la edad de la Odisea. Estamos en la edad de donde Dios sacará un pueblo de entre iglesias y será sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, porque Él lo ha prometido. Eso es entonces lo que muchos predicadores hacen. Solo hablan de tradiciones o de un Dios histórico, pero Él es el gran yo soy. El mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Él es la palabra viviente. No es la palabra de un hombre que se puede caer en tierra y se la lleve el viento. No, es un espíritu. Y si usted rechaza esa palabra, usted rechaza entonces a Dios. El Señor dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. La voz de Dios es la palabra para la edad en la cual usted está viviendo. Si usted hubiera vivido en la edad de Noé, entonces usted dice: yo me hubiera metido en el arca. Pues Dios tiene un arca hoy, porque no se mete. Y es su palabra revelada para esta hora. Pues lo que usted hubiera hizo allá, hoy también lo hace. Si ayer hubiera negado al Salvador, hoy también lo niega. Entonces lo que usted hace hoy, lo hubiera hecho ayer. Si usted está negando la palabra de Dios hoy y no la cree, usted hubiera crucificado al Señor allá cuando lo estaban crucificando. Porque lo que usted hace hoy, lo hubiera hecho ayer. Dios en cada edad ha tenido sus vasos escogidos, donde ha depositado su palabra. Así que Moisés, los apóstoles, los levitas, los mensajeros de cada edad. Y hoy alguien tiene que ser el portador de su palabra en este día. Y yo quiero ser un portador de su palabra. En donde mora la palabra de Dios para este día, allí tendrá que estar moviéndose el Espíritu. Son palabras inspiradas por el Señor. En donde mora la palabra de Dios para este día, allí tendrá que estar moviéndose el Espíritu de Dios. ¿Se está moviendo allí donde está usted? ¿Está la palabra allí y hay cosas sobrenaturales que usted está viendo? Porque las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Estamos hablando de la palabra de Dios. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, ¿cuál fue una de las palabras que dijo el Señor allá cuando Él estaba vestido de carne? Le dijo a aquella mujer: tus pecados te son perdonados.
¿Qué me dice de eso, mi hermano? ¿Será que la novia hará eso también? Ahora, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de un Dios infalible que no cambia su modo de ser. Siempre es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y él le dijo a Pedro, lo que tú ates allá será atado, y lo que desates aquí en la tierra también será desatado. Pero muchos dicen, esa es una blasfemia. ¿Cómo va a ser blasfemia si es algo que Dios dice, las obras que yo hago, vosotros también las haréis? Y él le dijo a aquella mujer, tus muchos pecados te son perdonados. Ahora, ¿se fija lo que es creerle a Dios? ¿Se fija lo que es su palabra? Porque cuando Dios habla es porque hay una iglesia que le está creyendo a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en donde mora la palabra de Dios para este día, allí tendrá que estar moviéndose el Espíritu, allí tendrán que haber cosas sobrenaturales, allí tendrán que haber cojos que caminan, allí tendrán que haber ciegos sin ojos que ven, que Dios los pone a mirar. Allí habrán muertos que Dios resucitará, porque dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Es asunto de creer. Si usted permanece en Él y Él permanece en usted, usted va a hacer las obras que Él hizo. ¿Cree usted, mi hermano y amigo? Entonces, Dios es Dios y cuando Dios habla, se tiene que cumplir porque las palabras que Dios se ha hablado son un espíritu y son vida. Ahora, hemos podido ver la trayectoria de la palabra de Dios a través de las edades hasta el día presente, porque Dios ha hecho en todas las edades cosas sobrenaturales para él identificarse como un Dios sobrenatural. Ella ha venido a través de los portadores hasta culminar con el mensajero de Malaquías 4:5. En este último día Él trajo el mensaje de Dios para los hijos de este último día. Y el mensaje de Dios para hoy es, salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis, dejen esos credos muertos y vengan a la palabra. El que tenga oídos para oír, oiga. Pero, ¿por oír qué? Porque Dios no llama a un hombre para convertirlo en seguidor de credo, sino en un portador de la palabra de Dios. Estas palabras, cuando Él dijo, el mensaje que trajo el mensajero es, salí de ella, pueblo mío. Entonces, si Él dice salí de ella, es porque estábamos allí, adentro. Ahora, ¿cuál es ella? Salí de ella, pueblo mío. Estamos hablando de iglesias con credos, con dogmas de hombre. Salgan de allí y vengan a la palabra, porque ustedes no son dogmáticos ni creedores de dogmas, sino yo los traje en esta edad para que creyeran a mi palabra revelada para esta edad. Esas son las palabras. Ahora, y el mensaje para Dios es salir de ella, pueblo mío, y no seas partícipe de sus pecados. ¿Cuáles pecados? Incredulidad a la palabra revelada para esta hora. Esa es la incredulidad. Entonces, porque Dios no llama a un hombre para convertirlo seguidor de credo, sino para ser portador de su palabra, para que crea su palabra, para que demuestre que hay un Cristo resucitado, para que demuestre que hay un Dios vivo que está aquí en la tierra hoy, llevándonos a la fe apostólica, donde Él lo prometió y lo ha cumplido. Y cualquier creyente hoy que viene a Dios llega a ser el atributo de Dios, de su palabra, y es usado para manifestar la palabra que está prometida para este día. Volvamos a repetirlo porque yo creo que está muy bueno. Y cualquier creyente hoy que viene a Dios llega a ser el atributo de Dios. O sea, llega a ser un pensamiento expresado de Dios hoy aquí en la tierra. Llega a ser un hombre, una mujer
que estaba en Dios y Dios lo vistió de carne para manifestarse nuevamente aquí en la tierra a través de hombres y mujeres. ¿Cree usted eso? Entonces, usted no viene a Dios para recitar un credo, sino para permitir que la palabra sea hecha carne en usted. Ese es el mensaje de la hora. Dios hecho carne nuevamente aquí en la tierra a través de portadores que portan la palabra de Dios, o sea, vinieron de Dios. Como dijo el Señor Jesús, Él no vino de ningún seminario, de ninguna escuela, ni de los fariseos, ni de los saduceos, de ninguna religión de su día. Él dijo, salid de Dios y vuelve a Dios. ¿Es usted un atributo de Dios? ¿Es usted una palabra manifestada de Dios hoy? Entonces usted salió de Dios. Porque si usted es un atributo de Dios, usted estaba en Dios. Y usted tiene que manifestar a Dios tal cual y como es. Y usted no lo va a manifestar a través de dogmas ni de credos de hombre. Usted lo va a manifestar porque es usted un portador de la palabra de Dios. Entonces, cuando usted recibe la palabra y encarna en usted y vive en usted, entonces usted es una Biblia caminando aquí en la tierra. Caminando aquí en la tierra, usted es una Biblia. Por eso es que una creencia constante en la palabra de Dios y la clase de vida que vives, no negando algo, eso hace a la palabra tornarse carne en usted. Yo lo creo. Yo lo creo. Porque eso es algo que se está moviendo dentro del hombre. Eso es algo que se está moviendo dentro del hombre. Y eso no es el espíritu del hombre, es el espíritu de Dios dirigiendo al hombre. Usted es la palabra a medida que recibe la palabra. Usted llega a ser la palabra y la palabra llega a ser usted. Usted mismo está aquí para representar el mensaje de la hora. Así es, sí señor. Estamos aquí para eso, mi hermano, hermana y amigo, para representar el mensaje que Dios trajo a través de un mensajero, por su espíritu, haciendo conocer o haciendo ver al Hijo del Hombre o manifestar al Hijo del Hombre aquí en la tierra. Dios es hecho carne en usted por medio de su palabra y la palabra es hecha carne en usted por medio de su espíritu. Esa palabra dentro de usted es Dios. ¿Qué necesita? Solamente el Espíritu de Dios para manifestarlo a Él. Eso lo convierte a usted en un pequeño Mesías. Mesías significa el ungido, la palabra ungida de Dios para este tiempo, para darse a conocer aquí en este mundo lleno de incredulidad y de pecado y de maldad y de perversidad. Él se dará a conocer. Las naciones lo conocerán porque Él lo ha prometido. Yo creo que es tan verdad esta palabra que uno se emociona, ¿verdad? Usted solo tiene que colocar esta palabra en su corazón y permitir que entre el Espíritu Santo. Entonces usted verá la palabra moverse. Le he visto por su gracia moverse. Por eso lo hablamos con mucha seguridad, lo hablamos con mucho fervor, porque es la palabra de Dios manifestándose en esta hora. Cuando el Espíritu Santo da en la vida escritural que está en el hombre, esta trae el fruto, obras sobrenaturales son manifestadas. Y eso es la pura verdad, porque soy testigo de eso. Obras sobrenaturales que el hombre no puede hacer, Dios lo está haciendo en hombres y mujeres que creen en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando, hermano y amigo, cuando usted ve esta palabra de Dios manifestada, estamos hablando de testigos, somos testigos de eso, somos testigos oculares de lo que estamos hablando. Entonces, así obra Dios. Él siembra su palabra en el corazón de la persona.
Luego envía su Espíritu para vivificar la palabra que ha sido puesta en el corazón. Cuando una semilla es sembrada, ¿qué necesita para nacer, crecer y dar frutos? Simplemente, dijo el Señor, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde nuestros ojos, nuestra vida, ¿verdad?, está permanentemente en ese espíritu, porque hemos visto cosas sobrenaturales y somos testigos de eso, de que Dios, el Espíritu de Dios habita allí donde está su palabra y su palabra donde está el Espíritu, porque son una misma cosa. Entonces creo que podemos proseguir en otro momento el estudio, porque llegó la hora, pero como le dije, si usted quiere probar que Dios lo que ha dicho es la verdad, pues sencillamente llena los requisitos que Dios exige y usted verá la vindicación de Dios en su palabra cuando usted lo cree. Como dije al principio, para Dios no hay enfermedades o problemas que Él no pueda solucionar. Usted está lleno de pecado, el diablo dice que usted está perdido, pues yo le digo, hoy usted puede salvar su vida creyendo que Jesucristo es su Salvador. Y también creyendo que Jesucristo es su sanador. Oremos y pidamos al Señor que abra nuestros corazones para que creamos en lo que Él dice en su palabra, porque no es un hombre el que está hablando, es Dios el que está hablando, y Dios respalda su palabra para ponerla por obra. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido leída. Gracias a tu palabra, Señor, viene al corazón de aquellos que creen y se manifiesta, y tú la vindicas, Señor, a medida, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y tú dijiste, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y leemos por las Escrituras, esas grandes obras que tú hiciste, tú las respaldas, Señor, cuando el hombre te cree, cuando el hombre vive tu palabra, y somos portadores de tu palabra, Señor, tú manifiestas tu naturaleza también en hombres y mujeres. Ahora te pido en esta hora, Señor, los que han escuchado esta palabra, si hay un alma, Señor, en la balanza, hoy, que tú puedas llegar, Señor, a su corazón y salvarle su vida, su alma, Señor. Y si está enfermo y ellos creen que tú eres su sanador, Señor, para ti no hay impedimento entonces cumplir lo que tú has dicho cuando ellos llenan los requisitos, que es creerte, Señor, que tú sanas. Y en el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, que aquellos que crean, porque no somos sanadores, el sanador eres tú, Señor, y la fe de ellos puede sanarles. En el nombre de Jesucristo sea hecho conforme a la fe que ellos tienen. Porque te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta la próxima vez que podamos ver. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.